Bueno, gracias por la presentación, gracias a todos ustedes por la invitación para poder estar y realmente para compartir me parece que me tenés que habilitar. Mira qué interesante. Claro que sí. A ver, estás habilitado. Bueno, muy bien. Entonces vamos a tratar de hacerlo bien. ¿Ustedes lo ven? Sí, Sí, lo vemos. lo ven. Muy bien, vamos a tratar de... te piden ahí que admitas a alguien. Ya está, ya Lo me estoy Sí, ocupando, no te preocupes. está, y si no los admito yo igual, no hay problema. no, la tenemos a Isa que va a estar ahí de copiloto. La tenemos trabajando, bueno, muy bien. Bueno, la idea es que participemos, no que estemos todos con micrófonos cerrados, sino que hagamos un ida y vuelta. Yo preparé alguna cosa como para tener una guía, para no irme por las ramas, porque a mí me pasa como a Sergio, soy mudo y me dicen una palabra y ya con eso arranco y me voy a cualquier lado. Pero la idea es hablar un poquito justamente del arte de acompañar a nuestros hijos y qué pasa, por qué tenemos estos problemas tan grandes con el problema de las adicciones en nuestros países y en todo el mundo. ¿Y qué es lo que está pasando que no podemos controlarlo? Además del narcotráfico, que a ese va a ser muy difícil de controlar, pero sí nosotros podemos trabajar, que es el trabajo de ustedes, el trabajo nuestro, es el de tratar de que haya la menos cantidad posible de consumidores. Porque que haya oferta y que haya venta, nosotros no vamos a poder cambiarlo. Entonces, un poco lo que creemos que sucede con todos nuestros jóvenes, que todo el mundo habla de la pandemia, porque el encierro, porque esto destapó que había mucha cantidad de soledad y de gente deprimida. A mí me parece que todo esto ya existía y siempre estuvo, que simplemente la pandemia ayudó a que esto fuera un poco más, se viera más, pero en realidad estas cosas ya existían. Y lo que sí creemos que hay es una falta de escucha, pero de escucha real. Es decir, que normalmente no estamos teniendo el diálogo que corresponde con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros padres, porque yo siempre lo extiendo, esto no es de padres a hijos, esto es de padres a hijos, pero nosotros también o fuimos o somos hijos o somos abuelos. Entonces, esto es para toda la familia. Y creo que las familias estamos teniendo problemas de diálogo, estamos teniendo problemas de diálogo en el mundo entero. Y por eso hay guerras y por eso hay tanta confusión como las que estamos viviendo. Entonces, como reflexión, como dice ahí, sobre cómo las necesidades emocionales profundas impulsan los consumos y el valor de una escucha empática pasa a ser fundamental. Entonces, a través de eso y para como punto de partida, decir que las adicciones se inician desde una necesidad emocional no escuchada y no desde la sustancia, porque nosotros no nacemos con sustancias. Si ustedes me escuchan, me voy a sacar los auriculares porque a mí me retumba. ¿Me escuchan bien igual? Sí, sí. Está, perfecto, porque la verdad que me voy a quedar sordo porque estoy como en la radio, tengo retroalimentación, no sé por qué. Entonces, nosotros siempre le echamos la culpa a la sustancia, al narcotráfico, a la oferta, que sí tiene muchísimo que ver, no cabe ninguna duda. Pero normalmente para que alguien quiera comenzar a consumir o hacer algún tipo de cosa que lo lleva a una adicción, a conductas, a formas de vivir, a costumbres, a rutinas, y lo que está pasando es que esa persona está teniendo algún tipo de problema, sea un niño, sea un adolescente o un adulto. Entonces nosotros tenemos la necesidad de identificar, tratar de comprender qué necesidades no están satisfechas. Ustedes vieron que desde la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud se dice que es fundamental que las personas tengamos las necesidades básicas satisfechas y que no están satisfechas en casi ningún lado. Porque no es solo cuestión de dinero y de pobreza, además también a veces no están satisfechas porque
no se dan las condiciones internas adentro de las familias o adentro de las ciudades o adentro de los países. No es cuestión de dinero. Entonces, tenemos que cuestionarnos qué pasa con nuestros hijos. Tenemos que tratar de fomentar una mirada empática y de esto de lo que vamos a hablar y una apertura emocional que creemos que es la clave para transformar el bienestar. Todo esto nos va a llevar a que nosotros de alguna manera digamos que lo que está sucediendo es que hay detrás de una adicción, hay alguna necesidad básica, fundamentalmente emocional, que no está satisfecha. Bueno, hoy nada quiere andar, ahora no me anda la computadora para que vean que falla todo a veces. Vamos a ver si podemos hacerla andar. Bueno, muy Bien, bien, perfecto, parece que sí. perfecto. Entonces, los objetivos transforman la intervención. ¿Por qué? Porque si nosotros profundizamos, si nosotros vemos que el consumo, que la dependencia está atrapada a través de los vínculos, vamos a poder actuar desde otro lugar, vamos a poder ver otras cosas que normalmente cuando estamos frente a un adicto o frente a una persona que consume drogas o que tiene conductas raras, nosotros vemos solo eso y no estamos viendo lo que hay detrás. Tenemos que identificar qué es lo que está pasando. Y normalmente lo que fallan son los vínculos. Y tenemos que tratar de reflexionar y ver cómo hacemos nosotros para fortalecer esos vínculos y de alguna manera tener una escucha diferente y recobrar el apego. Yo creo que lo que se ha perdido es el apego y se ha perdido la confianza. Ustedes cuando quieran me paran y hablamos y discutimos de cualquier cosa. Porque cuando yo digo apego, digo confianza, estoy hablando desde lo que es la filosofía, la psicología, de lo que es el coaching, lo que es el counselor, lo que es... Pero todo esto también tiene una explicación desde las neurociencias. Y el tiempo de hoy no es largo y la idea es dejarlos con el gustito y con las ganas de saber qué es lo que pasa dentro de esas cabecitas desde el punto de vista de las neuronas. Pero sí lo podemos ir discutiendo. Entonces nosotros tenemos adiciones visibles y adiciones invisibles. Las visibles son fáciles, porque si un chico o un adulto toma alcohol, fuma o se droga, lo vemos, lo estamos mirando, se lo vemos en los ojos. A un borracho todo el mundo se da cuenta de lo que es, y el que fuma tabaco lo estamos mirando. Y cualquier otro tipo de drogas químicas que consuma, las vamos a ver. Y cuando son manifestaciones físicas o conductuales claras, concretas, comen lo que no deben, hacen lo que no deben, arriesgan haciendo cosas alocadas en donde pueden tener problemas con su vida, esas cosas las vemos rápido y enseguida estamos en alerta. Pero también hay adiciones invisibles. Hay conductas que a veces nosotros no nos damos cuenta, no las vemos, y hay una dependencia emocional, que era lo que decíamos, y un uso excesivo de pantalla. Cuando los chicos usan la pantalla, y nosotros los grandes también, nos estamos aislando. Y si nos estamos aislando es por algún motivo, por algo estamos aislándonos, y por algo es que nosotros necesitamos estar metidos en otra cosa. Algo está fallando, algo está pasando. Y de alguna manera, todo lo que hace que nuestras emociones no estén bien, van a hacer que nosotros tengamos la necesidad de complementar esa sensación de vacío, esa sensación de soledad, esa sensación de tristeza, esa sensación de que estamos solos, la vamos a tratar de cubrir con alguna otra cosa. ¿Se acuerdan los que han estado conmigo en charlas aquí y en algunos cursos? Sabrán que a mí me gusta siempre decir que nosotros somos seres netamente emocionales y no racionales. Y para no estar repitiendo, pero sí recordarles que los estudios dicen que el 95% de absolutamente todo lo que nosotros decidimos lo hacemos emocionalmente. Entonces, sí será importante entender qué pasa con las emociones de los chicos y con las nuestras. Y que nuestro cerebro va a vivir
en todo, desde antes de nacer y hasta que nacemos y después hasta que morimos, detrás de un neurotransmisor que es la dopamina, porque es la que hace que se encienda nuestro centro de placer, es la que hace que no estemos tristes, que no estemos ansiosos, que no estemos estresados, que nos sintamos cómodos, que nos sintamos felices, junto con otras cosas, pero la dopamina es la principal. Y para eso, nuestro cerebro nos va a hacer trampa y nos va a hacer que nosotros estemos detrás de ella para sentirnos bien. Y entonces tenemos que ver cuáles son esos factores de riesgo para poderlos prevenir. Y biológicamente, sí, podemos tener una predisposición genética, sí, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque puede haber genes que estén alterados por cualquier tipo de proceso, pero fundamentalmente por lo que pasó con mamá y papá, que son los genes que nos traspasaron, lo que sucedió durante el embarazo con una mamá que puede haber sido alcohólica, fumadora, consumidora de drogas, con conductas agresivas, porque miren que la violencia se pasa también al cerebro, la violencia también es una adicción, porque produce cambios a nivel de los neurotransmisores. Entonces, estos desequilibrios químicos en el cerebro pueden ser factores de riesgo que nosotros tenemos y fundamentalmente van a cambiar el sistema de recompensa, llamémosle dopamina. También hay factores psicológicos. Y hablamos de estrés crónico. A mí del estrés, después si los que hagan el curso, eso vamos a hablar del estrés un poquito en serio, porque el estrés lo tomamos como que es de todo el mundo. Uno ya va al médico a quejarse y dice, vengo porque estoy estresado y la contestación normalmente del médico es yo también estoy estresado. Todos estamos estresados en la medida que estemos haciendo cosas que no sean el 100% satisfactorias y nunca vamos a lograr eso. Entonces, la ansiedad, la depresión, las condiciones de la salud mental van a ser factores de riesgo para que seamos consumidores. ¿Por qué? Porque van a cambiar nuestro sistema emocional y nosotros vamos a tratar de equilibrarlo y cuando no sabemos cómo y no tenemos la contención familiar, la contención del entorno, de los medios de educación, no tenemos la información, vamos a caer en la presa fácil de las drogas. Y los factores sociales son fundamentales. Realmente son las cosas que nos hacen cambiar. Y esto es lo que hablamos a veces de lo que produce la epigenética. Cómo puede hacer que cosas que nos pasan socialmente, que nos activan o nos desactivan determinados genes y hacen que nosotros podamos estar más abiertos a ser consumidores de cosas adictivas o no. Entonces ahí influyen la familia, los amigos. Fíjense que queda horrible, ¿no? Porque decir, nosotros como padres o como abuelos o como familiares, no podemos controlar con quiénes se juntan nuestros hijos o los adolescentes o los niños, con quiénes salen, dónde están en todo momento. Es difícil. Y lo que estamos teniendo en nuestros países y en todos los países es demasiada oferta de sustancias. Hay ofertas de sustancia en todos lados, entonces lo que tenemos que tratar de hacer de alguna manera, si podemos, es tratar de que nuestros niños o adolescentes o familiares no estén vinculados a esos lugares o estén lo menos vinculados posible. Entonces acá me gustaría, si ustedes tienen cosas para agregar, porque, por ejemplo, en el Uruguay, también sé que hay uruguayos en la charla, los chicos comienzan un viernes o un sábado a las 9 o 10 de la noche en la previa. Salen, como algunos que son menores, y acá supuestamente, pues digo supuestamente porque no se da, le venden alcohol igual a cualquiera, a tomar alcohol, a comprar en las estaciones de nafta, de servicio, en los supermercados, tratar de empezar a tomar en esa previa para llegar a las 2 3 de la mañana recién al boliche, totalmente alcoholizados, muchos de ellos ya drogados, y ahí adentro lo que le van a ofrecer van a ser más drogas y sustancias que ni siquiera se saben cuáles son. Algunos lo hacen porque quieren y otros lo hacen sin saber,
porque ahora existe la cuestión de que pedís una Coca-Cola, un vaso de agua y te meten adentro algo y ni siquiera te enterás. Qué difícil, ¿cómo hacemos nosotros para prevenir todo ese tipo de cosas? Es muy complicado. Y yo creo que es fundamental en todo esto el diálogo, la comunicación, la empatía, la forma en que nosotros le llegamos a todos esos chicos para que tengan información y que entiendan realmente a lo que se están exponiendo. Y muchos pierden la vida en esto o pierden su calidad de vida. Muchos quedan atrapados para siempre. Entonces, es muy difícil, no es sencillo este tema, pero en realidad nosotros tenemos que tratar de ver de qué manera lo podemos atacar. Y vieron que acá dicen algunas cosas diferentes. La presión social. Es algo que hablamos siempre y todo el mundo lo dice, pero ¿cómo lo ponemos a actuar? La presión social es el grupo de pares. El grupo de pares, de los amigos y de los compañeros, van a incidir muchísimo. Y hay que tener una autoestima muy, pero muy alta para poder decirles no y no tener problemas con uno mismo y problemas con ellos, porque nos van a tratar de convencer. Y para eso tenemos que brindar información. Y yo me voy a morir diciendo que ningún país hace la prevención y la promoción y la información de los riesgos que es el consumo de cualquier tipo de estas drogas, ni siquiera hacemos hincapié en las cosas buenas porque nos olvidamos que la mejor manera para atacar este tipo de cosas es informando, actuando y tratando, ahora que sabemos, de qué manera logramos que esos cerebros consigan dopamina. Porque lo que quieren los cerebros de ellos, y los nuestros, y los de todos, es dopamina. Entonces, tenemos que enseñarles que hay formas de conseguir dopamina, hay maneras de conseguirlas de forma natural. Pero ustedes saben por qué realmente se da la adicción, por qué el centro de placer se nos vuelve adicto, por qué nos volvemos adictos. Que escucho alguno que quiera participar. Acuérdense, yo siempre les digo que si se equivocan es mejor porque así aprendemos, porque desde el error aprendemos. Y si saben, mejor. Y si no saben, también. La idea es arriesgarse. ¿Qué es lo que hace realmente que si todos andamos atrás de la dopamina y hay dopamina por todos lados, ¿por qué nos hacemos adictos? por lo Si que no levantes genera, la mano, por, prende el micrófono nomás y habla. por lo que genera, por lo que genera el hábito de salir de la situación que estás. Muy bien, hay gente que termina estando en una adicción porque está en una mala situación, como decíamos, deprimido, triste, perdió el trabajo, perdió un examen, un chico, no tuvo la posibilidad de que lo respaldaran realmente, y bueno, y eso hace que se frustre y después de la frustración me la quiero sacar de Ujú. alguna manera. Muy bien, ¿qué más? Y eso te da la recompensa. Y eso va detrás de la recompensa. Muy bien. Veo que no sé si sos Natalia o que Natalia levantó la No, mano. Natalia, sí, no es. sí, sí. Perdón. Yo levanté la mano, pero no veo si hay alguien más porque estoy desde el celu. No, yo lo que creo que también es porque estas actividades, sustancias o lo que fuere, le genera una cantidad de dopamina que tal vez en una actividad común no la puedo encontrar. Perfecto, es que es real. Esa cantidad que encontramos no está en las cosas normales. Este, ¿Quién está? ¿Alguien más? Liz. Liz, Hola, no sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, siguiendo con lo que decían las otras personas, es como una búsqueda de placer también y de recompensa. Y lo que quería agregar a lo que había dicho anteriormente era que quizás uno de los motivos por los cuales caen en eso los adolescentes es por
quizás la ausencia no buscada de los padres, de que hoy en día como ya no es como antes, que mamá y papá tienen que salir a trabajar, antes por lo menos mamá estaba en la casa, ahora es mamá y papá salen a trabajar y los jóvenes es como que se crían directamente solos, o sea, detrás de un monitor, de un celular, con los amigos y van absorbiendo todo lo que pueden y los padres generalmente cuando tienen tiempo están cansados y por ahí eso hace que se dificulte un poco más el tema de la comunicación y por Sí. eso viene esto de que se sienten solos, o por ahí también entra en el tema de la comparación de otras familias, por ahí en otras familias ven que sí hay un mamá o un papá presente y no lo tienen, y eso también los arrastra a sentirse solos, pero no es que los padres quizás quieran dejarlos solos, es que hoy en día si no salen a trabajar los dos, y eso hace que estén cansados, que estén estresados y después no tengan la paciencia que un adolescente conlleva. No Gracias. tengo ninguna duda y eso es parte del problema. Tengo a Mona. Sí, ¿qué tal? Eh, Dale. a mí me parece que es más o menos todo lo que dijo todo el mundo, que no es que hay un factor, sino que hay como multifactores que hacen que los chicos o los grandes en algunos momentos, ya sea por escape, por curiosidad, por, no sé, pertenecer a un grupo o lo que fuera, empiezan a probar y bueno, es un tema como dijiste vos, el tema de generar dopamina, ¿no? Si no tienen otras cosas que les dan placer, si no tienen unas situaciones de vida donde pueden encontrar otros factores que realmente les sean interesantes, o sea, muchas veces se sumergen ahí porque no encuentran mucha satisfacción en otras actividades o lo que fuera, y bueno, terminan cayendo. Y después no pueden salir. En Ujú. Nieves. Hola, Sí. pensaba en esto que decían, ¿no? Bueno, esto que recién también decía la compañera, que me parece que es la suma de varias cosas, y también me parece que hay algunas que generan actividades que pueden generar dopamina que también requieren un cierto tipo de esfuerzo, por ejemplo, el ejercicio físico. Me parece que tal vez entonces acceder a la sustancia no tiene un costo-beneficio o un costo que después vos tengas una recompensa. Es mucho más rápido. La recibís en cantidades más importantes, pero además no tenés que hacer un esfuerzo ninguno para obtenerla. Entonces entrás también como en un sedentarismo físico, en un sedentarismo emocional, porque no requiere nada de vos más que ir, comprar o más que ir que te la den y no hay mucho más para hacer que eso, digo, ¿no? Lo otro todo me parece que requiere un esfuerzo de uno para conectarse con la vida en la naturaleza, para hacer ejercicio físico, para obtener dopamina de otra manera que sea más sana. Muy bien. Todo lo que están diciendo es totalmente verdad. Vamos a escuchar a Alicia y así yo le voy a explicar algo Algo de que me parece. perdón, perdón. Dale, dale, No, dale. es breve. Algo de la repetición, que el cerebro, ¿no? Busca de nuevo eso que en su momento le resultó grato, placentero y que tapaba el vacío, una cosa así sería. Claro, el cerebro, acuérdense en que es el bicho más egoísta que tenemos dentro de nosotros. Al cerebro solo le interesa pasarla bien y hacer lo mínimo posible. El cerebro no quiere gastar el mínimo de energía y lo que quiere es que estén encendidos los centros que causan placer porque eso beneficia al resto de todo su trabajo. Entonces, siempre va a estar buscando encender el centro de placer porque eso es la motivación. El nombre es motivación. Pero lo que sucede, de todo lo que ustedes dijeron está perfecto, pero cuando yo me vuelvo adicto es porque el shock de dopamina es tan grande el que me dan las drogas, es el pico tan alto que después la caída de la montaña al vacío es muy grande y la sensación de insatisfacción, la sensación de dolor, porque ustedes saben que cuando depende a qué sean adictos, se siente dolor, dolor físico, es tan grande que no hay forma de reponerla con otras cosas. Y ahí es donde caemos, estamos hablando de la adicción grande, ¿no? Entonces, el asunto es que
Nosotros necesitamos dopamina para estar cómodos, estar satisfechos y felices, pero en cantidades pequeñas y en forma constante. Y eso hay que ayudarlo mucho con otro neurotransmisor que es la serotonina, que lo que hace es nivelar más que nada el estado de ánimo y es un neuromodulador de todos los otros neurotransmisores. Entonces, claro que lo que usted decía es verdad. El cerebro, si yo le doy la opción de tener un choque de dopamina rápido, después se va a acostumbrar en forma, pero así, instantánea, y ya no quiere hacer el sacrificio, sí, de hacer deportes, de comer sanamente, de jugar con los compañeros, de bailar. Porque bailar, el problema no es bailar. Bailar genera dopamina y de la mejor. Es excelente. El problema es que cuando van a bailar es todo el entorno, es todo lo que hay alrededor. Que de eso es que tenemos que protegerlo, como enseñándole, informándole, diciéndole que no es necesario hacer esa locura, eso que prueban porque hay que probar, porque además te incitan los demás y no es necesario todo eso para que nosotros seamos felices. Por eso que sentir el placer no es lo mismo que la felicidad. Yo creo que en algunas charlas los que han estado conmigo hemos visto que hoy científicamente sabemos que la dopamina produce placer y la serotonina produce felicidad. La felicidad es algo de un nivel más bajo de excitación, pero es larga en el tiempo. Yo puedo estar feliz mucho tiempo, toda mi vida. Mientras que con placer, con grados altos de dopamina, no puedo estar siempre porque se gasta y porque pasa un montón de procesos que no los vamos a ver hoy, pero sí los vamos a ver después en el curso, de cosas químicas que van a hacer que todo esto florezca y cada vez sea peor. Pero sí lo bueno es que todo lo que ustedes dicen es verdad, pero que tengamos claro que a lo que hay que dispararle, a lo que hay que tratar de negarse es a los picos altos de dopamina. Y eso no solo se logra con la droga, eso se logra en una montaña rusa cuando te tirás y te agarra la bajada. Ahí el pico de dopamina es importantísimo. Y por eso la gente se hace adicta a esas cosas. O no sé cómo se llama en Argentina, las picadas cuando salen en las motos o en los autos a correr entre el tránsito, que normalmente terminan en accidente o matándose, pero lo necesitan. Y esto es lo mismo que yo les decía que no está en ningún lado, que es lo de la violencia. El que te golpea, el que realmente te golpea, siente satisfacción por golpearte y te va a seguir golpeando cada vez más porque cada vez para llegar al grado de excitación, de locura, de la ira que produce, necesita seguir haciéndolo cada vez más. Tengo a Natalia. Yo le quería hacer una consulta. ¿Qué relación hay entre la dopamina y la adrenalina? Porque, por ejemplo, yo de muy más chica hacía turismo de aventura y realmente era adicta, casi me maté varias veces haciendo ciertas actividades. Y mi psicóloga me decía, sos temeraria, porque te podrías haber matado varias veces y lo seguís haciendo. Volvería a hacer, lo dejé de hacer por mi hija. Sí, porque la adrenalina, nosotros nos hacemos adictos a la adrenalina porque la adrenalina lo que hace es activar a la noradrenalina también en el cerebro. La adrenalina Ujú. cumple función de neurotransmisor y eso activa las redes de la dopamina. Entonces, cuando tú lo haces, realmente estás activando siempre el centro de placer a través de otra cosa, O indirectamente sea, a es través. un camino indirecto hacia la dopamina. Sería. Exactamente. Ah, ok, ok. Pero Gracias. entonces, y además la adrenalina te va a hacer sentir bien, porque cuando yo estoy con adrenalina, yo les vuelvo a decir cada palabra que digamos, pero no importa a dónde lleguemos, porque la idea de esto es que entre todos discutamos y saquemos conclusiones las mejores que podamos. ¿Qué sucede? La adrenalina, junto con el cortisol, son las dos hormonas que nos ayudan para ponernos en estado de alerta para la lucha o la huida, ¿tá? Para el euestrés, para el estrés bueno, el que nos mantiene vivo, no para el distrés que vendría a ser lo que llamamos estrés mal llamado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás con toda esa adrenalina encima, todo tu cuerpo está en un estado de
de atención y de músculos tensados y está tu vida en riesgo, que todo eso hace que no solo se encienda el centro del placer, sino que la propia adrenalina uno la pasa a necesitar, porque tú en ese momento tenés 120 latidos de pulsaciones, por lo cual está llegando al cerebro y a todos lados un montón de cantidad más de sangre, de oxígeno, de glucosa, y están pasando muchas cosas. Está bueno lo que tú decís, pero es para largo también explicarlo, pero sí es bueno saber que nos hacemos adictos a la adrenalina y nos hacemos adictos a otras cosas, pero todas terminan haciendo y activando la dopamina, porque nos hacemos adictos al chocolate. Mm, Y en definitiva el chocolate no tiene nada que ver con la dopamina porque lo que nos está dando es azúcar. azúcar y lo otro que tiene el chocolate es me sale nicotina, Catecolaminas, ¿no es eso? las cotecolaminas son las adrenalinas, es Catecolaminas. la adrenalina y la noradrenalina, no. No, no, Eh, pero no tiene eso el chocolate. ¿O activa chocolate, eso? el chocolate lo que tiene es cafeína. Pero no activa esa parte. Sí, activa, por supuesto, pero es un excitador del sistema nervioso, por lo cual activa, pero lo que tiene es cafeína. ¿Tá? Entonces, por el lado, vos lo pensás y cafeína, dopamina no tiene nada que ver. Sí, tiene que ver. Después lo vamos a ver, pero lo vamos a ver en el curso, porque si yo me meto ahora adentro del cerebro, nos quedamos ahí, nos quedamos a vivir. Pero vamos a ver por qué las drogas todas terminan excitando, inclusive los opioides, que son depresores del sistema nervioso central, depresores como el fentanilo, que vamos a ver, te mata con 20 miligramos, pero en la primera instancia te excita. Y te excita porque sabemos por qué, pero no quiero entrar en detalles en eso porque si no, no vamos, no lo voy a poder explicar porque necesitaría mostrarles cosas para que ustedes vieran cómo funciona. Tengo a alguien más que levantó la mano que Sí, dice, yo, Jorge, si me dale. permitís, sin ánimo de interrumpir, ¿te parece que es el momento de recorrer muy rápidamente el chat? Porque hay varios pedidos de información o acotaciones que nos Sí, a mí pueden abrir puertas, ¿sí? me parece perfecto, por eso yo decía, no importa lo que yo preparé acá para que fuéramos viendo, porque son disparadores para que nosotros charlemos. La idea es que lo hagamos de ida y vuelta, ¿sí? Estoy de acuerdo. ¿Alguien Bueno, se anima a ir entonces leyendo el chat? bueno, ya lo abrí y los primeros mensajes son buenas tardes, todo muy bien. Eh, alguien preguntó cómo nos inscribimos en la actividad esa de la cual les hablé. Y si entran al chat están las direcciones y la manera de inscribirse. Después, muchas gracias, muy interesante. Después, ¿es posible que la falta de salud mental tenga que ver en eso que dice de la falta de escuchar? Una buena ley de salud mental en muchos países sería una buena forma de empezar a afrontar esta problemática que muchos estamos viviendo, doctor. Sí, el problema de la salud mental, si hablamos de adicciones o hablamos de falta, la mala comunicación ya crea un problema de salud mental, porque no se olviden que el cerebro de un niño o de un bebé que se empieza a armar durante el embarazo, ya en la pancita de mamá, cuando nace tenemos 100.000 millones de neuronas, pero están la mayoría desconectadas. Esas conexiones las tenemos que armar con lo que nosotros recibimos de afuera con lo que nos da papá, mamá, el entorno. Y si el entorno no es favorable, no hay salud mental, no hay un buen diálogo, no hay un buen apego, no hay cariño, no hay caricias, eso no va de ninguna manera a favorecer. Entonces, lógico que la salud mental tiene muchísimo, pero muchísimo que ver. Yo quería pasar a otra. Seguir leyéndome nomás. Bueno, Noelia acota que la psicoeducación es fundamental. Y Nieves, hablar sin vueltas con los adolescentes y preadolescentes. El diálogo, coincido que es fundamental, sigue diciendo Nieves. Aprender a abrir charlas incómodas y abiertas.
y a no tener miedo de enfrentarlas. Bueno, y ahí lo que nosotros tenemos que darle es al adolescente, al niño, al que sea, validar lo que está sintiendo. No cuando vienen, que viene llorando, decía, sos un maricón, estás llorando, no, levantate. No, la idea es valorar y escuchar atentamente, no interrumpir, porque lo que hacemos normalmente estamos apurados, porque estamos, como decía alguien hoy al principio, cansados, venimos de trabajar, entonces te viene a contar los problemas y decís, ya está, es una pavada, lo solucionamos. No, no, para el que lo está sufriendo no es una pavada, para el que lo sufre es real. Esto es como el ataque de pánico. El ataque de pánico resulta que es inventado por la propia persona, pero la persona lo que siente es real. Siente que se va a morir, siente que se está volviendo loco y todo lo que siente es real. Entonces hay que validar las emociones y validar la escucha de lo que estamos haciendo. Sin ninguna duda que la salud mental y la psicoeducación es básica. Lo que pasa es que cuando hablamos de psicoeducación, no se entiende de que se debería ir al psicólogo, como yo digo, al coaching, al counselor, al operador terapéutico, cuando estás sano. Igual que al médico no hay que ir cuando estás enfermo. Tú tenés que ir a hacerte un chequeo para ver cómo estás y no esperar a estar enfermo. Y mentalmente pasa lo mismo. Nosotros tenemos que acompañar y abrir esos diálogos, que a mí me pasa, a mí en charlas en una ONG con chicos de problemáticos, me dijeron que no fuera a hablar de sexo. Y fue lo primero, después que charlé un rato, que pregunté y hablé. ¿Por qué no podemos hablar de sexo si tenemos que hablar de que queremos dopamina, que queremos cosas, fuentes que nos den placer, que no sean drogas? Y el sexo es una de las cosas que más dopamina se segrega en un orgasmo y que más nos hace vivir felices pensando en lo que vamos a hacer. El sexo no es el acto sexual, es toda la preparación que hay antes y durante, y entonces eso segrega dopamina. ¿Y por qué segrega tanta dopamina? Porque es la parte natural de la película. Nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y después nos morimos. Pero reproducirse para nuestro cerebro es vital. Entonces siempre nos va a estar acosando con el sexo. Entonces, hay que hablarlo con los jóvenes, porque tocarse, acariciarse, ¿es malo? ¿Masturbarse está mal? Se los pregunto a ustedes, porque esto yo se lo pregunto a los chicos. Ellos Claro. contestan ahora, ¿eh? No, está bien. No, Eh, no no- te oigo bien. Ah, bueno, no digo que está bien, que es natural, que hay que tienen que, uno tiene que hablar para que lo tomen como una necesidad humana como tantas otras y Por vital. supuesto, y la de acariciarse y la de saber dónde me gusta, dónde siento satisfacción cuando me toco o me tocan. Y también hay que hacerlo para decir, a ti te tiene que tocar, nadie te puede tocar si tú no lo querés. Claro, Porque y descubrir, incluso descubrir las propias zonas erógenas del cuerpo, de cada cuerpo. de Eh, cada uno, que no son siempre las mismas, y además esto ayuda a hablar de educación sexual claro, para evitar todos estos problemas en los ambientes carenciados. Cuando uno saca el tema, después, que yo les digo siempre, lo hablamos a solas, ¿no? En grupo, porque es embromado. Y después vienen y te dicen, sí, porque lo que pasa que a mí, el que me falta el respeto o me toca a mi padre o a mi madre, decir, pero todas esas cosas para evitarlas, porque eso después a dónde va a llevar? Al consumo de drogas. Es porque una violación es un estrés postraumático que mm, después va a terminar ¿en qué? Siempre va a terminar en un problema de salud mental. claro, Veo que está Mona mm. levantando la mano. Hola, sí, perdón. Sí, yo me quedé con lo que habías preguntado sobre si el sexo sí, si se habla, si la necesidad, y creo que fíjate lo necesario que es que la gente cuando se puede conectar a partir de, no sé, besos, caricias, abrazos, sexo explícito, lo que sea, muchas personas en ese momento, el momento del orgasmo, el momento de la entrega, empiezan a enamorarse de un otro, porque la sensación de dopamina
es tan alta, y es tanto el placer que buscan habitar en ese momento, ¿no? Y por eso muchas veces con un muy buen sexo uno se puede enamorar o enganchar de alguien que después capaz en el checklist de otras cosas que uno quiere encontrar no las encuentra, pero el sexo creo que es de las cuestiones más sanas, naturales, instintivamente que puede llegar a tener el ser humano, ¿no? Siempre que sea consentido, no consentido, sino que sea porque No querés. violar, sí, sí, sí. Exacto, que no te violen, que tú no violes a nadie. Yo siempre digo, en el sexo vale todo siempre y cuando tú no lastimes a nadie, nadie te lastime a ti y no le hagas hacer a nadie nada que no quiere ni te hagan Vale. hacer a ti nada que no sea. Y en realidad, eh, me metí con el sexo porque es de las cosas que produce ¿Eh? más dopamina. Y No. produce dopamina porque el cerebro viene preparado, tenemos que reproducirnos. Es lo único que le interesa en esa parte. De la misma manera que como no quiere que nos muramos, ¿qué es lo que le interesa al cerebro? Que comamos. Por eso la comida es tan vital y atractiva. Y fundamentalmente le gusta comer y mucho para cuidarse. Ustedes saben por qué nos gustan las papas fritas, las cosas con grasas, las cosas, todo lo que llamamos comida chatarra, ¿saben por qué es? No, la verdad que no. Bueno, porque el Y cerebro nuestro, sí. porque produce placer comer todo eso. Por supuesto que produce placer, porque el cerebro está loco de la vida, porque el cerebro viene del tiempo de antes, en la época en que comer era muy difícil, no era fácil conseguir comida. Entonces la Se gente va a cuando apagar. lograba conseguir algo tenía que comer mucho, porque después podían pasar 4 o 5 días que no conseguía comida. Entonces el cerebro le gusta copiar, le gusta tener, por la duda, yo no sé lo que va a pasar. Entonces, esas cosas que vienen con los genes, vienen genéticamente, son atávicas, vienen desde épocas muy remotas, las seguimos teniendo con nosotros, siguen estando. Y entonces la comida siempre va a generar, y cuanto más chatarra la comida, más va a generar placer y va a generar adicción. Y después tenemos síndrome metabólico y otro montón de problemas, ¿no? Mm. Pero seguí con el chat, perdona que te corté, Sergio, pero No, 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 está perfecto, la idea es esa. Julieta acota lo siguiente, yo no sé bien cómo vincularlo. Por hábito, ¿no? Lo que agrega es por hábito. Y yo estoy tentado a vincularlo con el comentario anterior, que es el diálogo. O sea, interpreto que se refiere a que el diálogo se transforme en un hábito. Pero Julieta, si me estoy equivocando y Oh, quisieras... sí, eso fue del momento donde él preguntó algo y empezaron a correr unas respuestas en el chat y palabras. Era bueno, esto de la dopamina y cómo se genera la adicción y qué sé yo, bueno, y tiré hábito. sí, Ah, se genera un hábito. Lo que pasa es que para generar un hábito necesitamos un pequeño tiempo, ¿no? Y Primero, después, sí, y también una forma no habilidosa para autorregularse, ¿no? O sea, no es que está mal lo que estamos buscando en sí, sino que no tenemos otras herramientas para hacerlo, más efectivas, más sanas, más saludables. Entonces, bueno, lo que por eso entra, se me cruza eso y no tengo una familia con quien hablar o no tengo un club a donde ir o no tengo otras herramientas emocionales y después ahí sí creo que termina siendo el hábito digamos, la química interior del cuerpo que ya busca una manera que se instala, ¿no? Como que se vuelve automática también y es se va claro, porque agrandando. después no vas a poder, el problema es que después uno no puede salir de eso, por lo que Ujú, decíamos, porque necesitas picos cada vez más altos, ¿tá? claro. Que Y ahí el viene la bajón es más grande. tolerancia. Ujú, Se desarrolla la tolerancia, además del hábito, y después viene lo que claro. realmente hace que es la adicción, en la cual yo no puedo vivir sin esto. Y Ujú, tampoco puedo suplirlo con cosas pequeñas. Por eso es que un tratamiento para los adictos es tan difícil, porque hay que abordarlo desde múltiples lugares, pero sí se puede, realmente se puede, pero hay que
hacerlo muy bien y fundamentalmente tenemos que convencer a la persona de que quiera, ¿no? Claro. Porque nunca vamos a lograr cambiar a nadie si la persona no quiere cambiar. No, y además es Entonces, el proceso inverso, o sea, todo el tiempo que tardó una persona en llegar hasta un lugar no va a volver, no va a recuperarse en 2 minutos. no, porque aprender es dificilísimo y desaprender es casi imposible. Mm. Para desaprender, cuando tú aprendes, tenés que hacer nuevas conexiones en tus neuronas, que para que empiecen a estar firmes precisan 21 días y para que se afirmen esas nuevas conexiones 6 meses. Y para que se hagan verdaderas y que estén fuertes, hay que hacer repetir esas acciones mucho tiempo y lleva como unos 3 años. Por eso hay que salir de una droga grave, de las grandes, ¿no? De los opioides, de la cocaína, de la pasta base. Nadie sale con una internación de 30 días. Porque a los 30 días tu cerebro recién se está dando cuenta que le estás haciendo trampas. Y además porque vas a estar medicado. Y entonces, para que eso suceda, tienen que esas conexiones, se llama poda neuronal, tienen que podarse como si fuera la parra, es decir, va con una tijera y las rompes y tenés que armar nuevas. Porque si rompes las conexiones y no armas nuevas, para que te den satisfacción y esas nuevas para que te den satisfacción tiene que venir por estas cosas, algunas cosas que dicen acá. En vez de falta de apoyo de los adultos es apoyo de los adultos. En vez de problemas familiares, que la familia sea una solución. En vez de que la influencia de los pares te lleve a consumir, necesitas juntarte con gente que te diga que no consuma. En vez de tener una baja autoestima, tenés que lograr subir esa autoestima. Y en vez de tener problemas escolares, fíjense en una de las cosas que lleva la droga a los niños, porque miren que ahora no se hacen estudios reales porque no se quieren asustar. Hay niños de 7 8 9 años consumiendo. Acá en el Uruguay hemos tenido suicidio de niños de 9 años, de 10 años. Tenemos niñas embarazadas con 9 o 10 años. Es increíble. Ahora, el bullying, que no se ataca como se debe, eso ya va preparando a un niño para meterse en este tipo de cosas. Entonces, es muy hay de todo, pero algunas cosas, mientras vamos siguiendo tenemos más cosas, Sergio. Sí, pero tú dime qué es lo que quieres hacer, porque Perdón, hay Andrea varios levantó la mensajes. mano. Andrea tiene la mano Andrea, levantada. Andrea tiene una mano levantada, sí. Bueno, dale. Sí, doctor, sí, que quería como compartir una experiencia que tuve en el último año de trabajo. Yo soy docente Mm, y las drogas involuntarias nos preocupaban. Entonces hicimos con los docentes que yo tenía acá, pediatra, soy sanducera, Pablo Suárez es el neuropediatra acá, el único, y nos dejó muy preocupados a todos porque los niños chiquitos, entre 2 y 3 años, captan el polvo de la droga de sus papás y lo ingieren involuntariamente, y eso es lo que en las aulas se está viendo en una inquietud, en una hiperactividad, en una falta de concentración, y empezaron a tener crisis de abstinencia. Entonces me preocupa esto de que algunos optan por, pero estos niños no, la están incorporando en forma involuntaria. Y eso se lo claro, tiro para que lo podamos después quizá ver en el curso, porque es sí, otra puerta de entrada a las adicciones, si bien no es elegido. ¿Me explico? por supuesto, es que ahí tenés el problema de lo que te da el entorno, pero también tenemos niños, te lo voy a hacer más drástico todavía, que nacen con síndrome de abstinencia porque las mamás consumen durante el embarazo. ¿Vieron Mm, esos niños? Tú hablaste exactamente de lo que es el déficit atencional con hiperactividad creado por sustancias, no porque el niño lo tuviera. Se lo está creando el polvo de cocaína o de anfetamina que está tocando y que está ingiriendo. Pero de una mamá que consumió durante el embarazo, nacen esos niños
que a veces no nos explicamos, que te dicen, qué niño inquieto, no se queda quieto, pero además está todo el día llorando, no hay manera de consolarlo. Y eso es síndrome de abstinencia. Cuando Mm. haces el estudio de la mamá, resulta que la mamá consumió, consumía y consumió. Entonces, claro que da, sí, en el curso vamos a meternos un poquito más de qué causa, ¿no? ¿Qué causa dentro de esos cerebros? Pero está buenísimo lo que tú aportás realmente porque es real. ¿Alguna otra cosa que tenga Sergio ahí? Sí, Jorge, aparece Noelia muy sintéticamente aportando un concepto muy importante, a mi modo de ver. Habla del circuito de recompensa, ¿no? Y lo propone ahí como para ser comentado. Bueno, el circuito de Y ya que estoy recompensa, con, perdón, sí. y ya que estoy con Noelia, completo lo que está diciendo con el circuito de recompensa. Pensaba también en la forma en que nos vinculamos, el apego a las sustancias, porque hay cosas que están disponibles para todos. Ejemplo, el alcohol, pero no todos son alcohólicos. Bueno, y, y bueno, tengo otras preguntas, pero no quiero interrumpirte. Así que tú dime lo que quieras que hagamos. No, no, ahora seguimos con la pregunta, simplemente para hablar del circuito de la recompensa, del centro de la recompensa, que está en el sistema límbico. No nos va a dar hoy para hablar de eso, de lo Claro, total, pero el sistema límbico que empieza en el área tegmental ventral, que es donde están los cuerpos de las neuronas de la dopamina que va a encender el centro de placer, porque también hay en otros lados que se llaman la sustancia nigra, pero no importa, son muchos nombres y cosas que yo no los quiero marear, pero sí van a activarse y esas van a ir a activar el centro de placer, que es el núcleo accumbens. Eh, Me parece que, y por ahí pasa toda la cosa, pero me parece que no da para que nos metamos mucho más en eso. Yo no tengo problema. A mí me encanta el tema, pero me da la impresión que tenemos que estar con cosas más básicas. Sí saber que encendemos el centro de placer, sin ninguna duda, y que los que hagan el curso lo vamos a ver con lujo de detalle, porque tenemos que saberlo. Pero perfecto, perfecto. Bueno, y la última por el momento, que es breve, Alicia pregunta, ¿y el sexo cuándo se vuelve adictivo? el sexo se vuelve adictivo cuando la persona no puede pensar en otra cosa, cuando realmente pasa mm, muchas horas del día solo pensando en sexo y en tener sexo y que no logra satisfacción con ninguna otra cosa que no sea con el sexo. Y ahí se vuelve una adicción. Se vuelve una adicción cuando realmente sobrepasa los límites. Todo aquello que está fuera de los límites se vuelve adicción. No es muy común la adicción al sexo. Hay gente que le gusta más, le gusta menos, se excita más, se excita menos, que eso también ya viene hasta con los genes, pero en realidad también te lleva el lugar donde estés, el entorno donde estés, y por supuesto que todo lo que entrenamos después funciona más. Es decir, que fundamentalmente si lo usamos, vamos a usarlo más. Bueno, acá hay algo ¿qué es lo que pasa con los chicos ahora? Autoexigencia de rendimiento y nuevas formas de dependencia. La autoexigencia la autoexigencia, ¿por qué son autoexigentes? ¿Por qué quieren ser perfectos? Le echamos la culpa a los que le echamos siempre, la culpa la tienen los padres. De todo lo que pasa, siempre la culpa la tienen los padres. Vieron que no hay forma de escaparse. La autoexigencia extrema puede convertirse en una forma sutil de dependencia emocional. Es decir, que yo no voy a estar feliz, no me voy a sentir satisfecho si no hago todo bien. ¿Y se puede hacer todo bien? Pregunto. No. No, no se puede No hacer todo se bien. puede. Por el solo hecho de ser humanos somos imperfectos y por lo tanto es imposible hacer todo bien. Entonces, frente a un imposible, puedo terminar con una dependencia o a una adicción, porque ¿qué me va a pasar cuando no logre todo lo que tengo que lograr
o lograr Frustración. conformar a mis padres y a todo el entorno con el perfeccionismo. ¿Qué me va a Me pasar después? frustro, se frustran. Angustia. Va a venir la frustración. Es decir, que primero me va a generar ansiedad y estrés porque estoy nervioso, quiero hacer las cosas perfectas y después me voy a frustrar. ¿Y la frustración en qué termina? ¿En qué enfermedad? Depresión. La depresión. En una depresión. Y cuando estoy deprimido, para poder salir, porque sentirse deprimido es feo para todos, para cualquiera, ahí estoy a expensa de lo que yo consiga alrededor. Entonces, si es un adolescente y un niño y en la puerta del colegio, por lo menos acá en el Uruguay yo encuentro niños con túnica y moña en la escuela antes de entrar fumándose un porrito, con 10 años, 11 años, 12 años. Si yo me frustré, me deprimo por el perfeccionismo autoimpuesto o que me impusieron, porque normalmente me lo impusieron, el perfeccionismo es aprendido, viene con algo de nuestros rasgos de personalidad, pero después lo aprendemos. Y me ofrecen la maravilla de que en un chicle que vaya a saber qué tiene, o en un caramelo, yo me lo como y me saca la depresión y ya está. Pasé a estar del otro lado, a ser de los que consume. Ustedes recuerden que ahora en las gomitas, en los chicles, en los caramelos, en las bebidas, en todos lados. Y no podemos controlar todo eso. Entonces, las dependencias terminamos en esto, que esto es lo nuevo. En las redes sociales, ustedes vieron que a través de las redes sociales hay chicos que se lastiman y algunos se quieren suicidar porque le dan la orden y porque le dicen que está bueno con los videojuegos y con las redes sociales. Esto parece mentira, pero chicos que se cortan y se lastiman porque le dicen que si no, no va a ser aceptado, no va a estar bien dentro del grupo, está lleno. Y en las escuelas, que no se ve, porque ¿qué hacen? Se lastiman, se pinchan, se cortan en lugares donde no se ve y no nos enteramos. Ustedes saben que esa sensación que ocurre cuando yo estoy deprimido, estoy frustrado porque las cosas no me salen bien y tengo un cerebro que todavía no está armado, cuando se cortan, le saca la angustia y el hecho de que le saque la angustia prefieren cortarse y que ese cortarse produce adicción, produce dopamina. Es mucho más grave de lo que todos nosotros pensamos, ¿no? Entonces, todo lo que es el celular, la computadora, la inteligencia artificial, no es malo. El problema es el uso que le demos. Y para eso hay que educarlos a los niños. Hay que enseñarles, hay que hablar. Y se acuerdan, ya que tenemos algunas maestras y gente que trabaja como docente, nosotros nos vamos confundidos a educar a la escuela, ¿no? O al liceo, a la secundaria, como le quieran llamar. Y en realidad, ¿dónde nos educamos nosotros? En nuestra casa. La educación es en casa. A la Mm. escuela y a la secundaria y a la universidad vamos a aprender, pero la educación es en casa. Tenemos que lograr el vínculo familiar de una vez por todas que vuelva a lo que era antes, ¿no? Entonces, esto es solo para ver, nos establecemos en el perfeccionismo nosotros y nos establecen de afuera metas irrealistas. Cuando nosotros hacemos terapia, la terapia para que sirva, cuando una persona tiene problemas graves y tiene 10 problemas graves y tiene 20 problemas no tan graves, ¿por dónde hay que empezar? ¿Por dónde Por lo empiezan menos ustedes? grave. Por lo más sencillo. Claro, Por- Porque por ¿qué lo voy más a lograr fácil yo de si le soluciono un recomponer. problema? Uy. Ay, 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 ay. Conocer un poco de la historia de la persona esa, ¿no? Y además lo voy a motivar. Fíjate, vine una vez y ya me solucionó un problema.
se va a ir motivado y de a poquito vas entrando en las cosas más complicadas. Si empezás por la más complicada, ¿qué te va a pasar en una primera instancia? Vas a Te fracasar. frustrás, por ahí te frustrás. Frustrás a la persona y te frustrás vos también como terapeuta, como lo Claro, que estés haciendo. tal Una de cual. las cosas que yo digo que a mí me encanta el tema, todo de todo lo que sea la salud mental, pero me encantan los temas de las adicciones porque para la parte que hacemos de neurociencia es donde más investigación hay más trabajo. Pero en realidad a mí no me entusiasma trabajar con adictos, de los adictos graves, porque realmente de cada 100 con suerte recupera 2, pero con mucha suerte, ¿eh? Entonces es frustrante, ¿no? Cuando haces un trabajo, te matás para hacer algo y no lográs resultados. Sergio, tú cuando tengas preguntas de ahí me parás cuando quieras. Ah, bueno, me doy una vueltita por el chat entonces. Dale, dale. Hablar sin vuelta con dame un segundo que recupere. eh, Dejamos con Julieta y así, Julieta dice algo más. Hay que trabajar mucho con el contexto. Bueno, hablamos de eso. Aparece la palabra angustia. Tú tienes para elegir acá, Jorge. Después pide que repitas los tiempos físicos que requiere el cerebro para todo el proceso de recuperación de las adicciones a las drogas. Bueno, Bueno, el problema es que no es solo para las recuperaciones, es para todo, ¿no? Para cualquier cambio que queramos hacer en el cerebro, todos los ciclos vitales de todas las cosas como mínimo llevan 21 días. Quiere decir que yo me lastimo, me hago una pequeña Corte. corte en el brazo y va a empezar a cicatrizar, pero que cicatrice va a llevar 21 días. Y si el corte es profundo y medio complicadito, me va a llevar 6 meses que yo esté bien de verdad. Pero yo ya voy a estar cicatrizado, pero no voy a estar sano. Entonces el cerebro lo que hace es, crea nuevas conexiones cuando yo aprendo algo. Esto que nosotros estamos haciendo entre todos acá, lo estamos dejando en la memoria de corto plazo, en la memoria de trabajo, la memoria que estamos usando, como si fuera la memoria RAM de la computadora. Después, si nos gustó mucho y nos interesó, vamos a tener que dormir, porque si no dormimos, la memoria no se consolida. Cuando dormimos, del hipocampo va a pasar a la memoria de largo plazo y va a pasar solo alguna cosa. Y esas pequeñas cositas que pasaron, no me hicieron nuevas conexiones todavía. Para que me hagan nuevas conexiones, yo voy a tener que repetirlas. Por eso muchas cosas, por ejemplo, para aprender un idioma, ustedes arrancan con el verbo to be para aprender inglés y pasan 5 años y siempre están arrancando por el verbo to be. Porque cuanto más lo repetimos, más se hacen las conexiones, pero después precisamos que esas conexiones se hagan fuertes, se hagan gruesas. Yo siempre lo comparo con el deporte, con los músculos. Ustedes no pueden ir y hacer bíceps 10 repeticiones y pretender que el músculo ya está, se agrandó, tengo un músculo fuerte. Van a tener que ir muchas veces al gimnasio y le va a llevar que el músculo se dé cuenta que están haciendo mucha gimnasia 21 días y después 6 meses para que empiece a crecer. Y entonces ahí se empieza a consolidar. Salvo cuando uno es muy jovencito, que es más rápido el crecimiento de todo, ¿no? Cuanto más viejo sos, más complicado para todo. Pero en realidad, para salir de una droga fuerte, que la persona empiece a decir, estoy recuperándome, 6 meses. Y después, para que el cerebro deje de ser el martirio y nos esté castigando continuamente pidiendo droga, haciéndonos sentir angustiados, deprimidos, mal, va a llevar de 2 a 3 años. Por eso que es tan difícil. Y después, además, que les quede claro, nunca dejamos de ser adictos. Pasamos a ser un recuperado. Pero si caemos de vuelta, que se dice que le viene la nube negra, le llaman, o algo parecido, que a los 2 meses o a los 3 meses te enloqueces otra vez por la droga. Si lográs pasar de ahí, ahí ya empezás a arrancar. Pero si volvemos, la quedamos. Por eso los que conocen Alcohólicos Anónimos, que es no a la
Claro. no a la primera, porque después de la primera no paró más. ¿Tenés alguna otra cosa? Sí, Laura aporta su experiencia. Dice que en mi jardín de infantes hay un caso de un hermanito, de un nene que nació con síndrome de abstinencia porque la madre consumía. Bueno, que cuenta su experiencia, ¿no? Que no hace otra cosa que confirmar lo que estamos diciendo acá. Sí, O sí. sea, síndrome de abstinencia porque la mamá consumía. Bueno, y eso es bueno cuando el pediatra se da cuenta, ¿no? Para tratarlo, porque si no lo tratan, pobres chiquilines, de cualquier otra cosa menos de lo que realmente es. Mm. Y por último, el último mensaje que tengo subido es Beatriz, que nos dice, los roles impuestos en las familias a veces son mandatos difíciles de desarraigar. ¿Mm? Claro, los roles en la familia, eso es, miren, de la terapia sistémica familiar, lo primero que aprendemos es que cuando en la familia hay roles confusos o roles que están mal, ahí ya hay patología y va a terminar mal. ¿Ah? El ejemplo es cuando una niña o un niño se levanta antes que los padres y les prepara el desayuno. Ahí, cuando ustedes le digan eso, esos niños van a tener patología, porque ellos están haciendo la función de que, ¿qué rol están cumpliendo? Claro. El de Sí. padre. De padre, claro. Padre de los padres, no puede ser. Mm. Tampoco puede ser que el hermanito mayor es el que se hace cargo de hacerle el desayuno al hermano menor, lo lleva al colegio, lo trae. No puede ser. Los padres son padres, los hijos son hijos, los hermanos son hermanos. Los cambios de roles, no sé quién fue que lo dijo, es espectacular porque ya cuando ves un cambio de rol ya sabes que hay patología y que va a terminar mal. Es un síntoma, es un síntoma de patología familiar. Bueno, este circulito que está acá, que ya lo deben haber leído del rato que hace que está, es lo que nos lleva realmente al autocastigo, a la ansiedad y a la frustración, ¿no? Y esto nos lo exige la sociedad. Nos exigen en casa y nos exigen en el trabajo y nos exigen en todos lados. Tenemos que ser casi perfectos y no podemos, porque no es así. Porque todo lo que falla va a bajar la autoestima. Y no sé si se acuerdan, o los que no estuvieron, o los que a veces han estado, yo les decía que a nivel mundial ya hay estudios hace muchísimos años que dicen que los problemas de todas las personas individuales es la autoestima y la mala comunicación. Es decir, nos comunicamos mal y el problema es de autoestima. Si todos tuviéramos una buena autoestima, no habría problemas. Y si nos entendiéramos cuando nos hablamos. Entonces, si será importante tener una autoestima acorde a lo que nosotros queremos. Entonces, lo fundamental que tenemos que decirle a nuestros adolescentes, niños, alumnos, lo que ustedes quieran, es que se quieran, que se valoren, que hablen bien de sí mismos, que se cuiden, que se conozcan y que se acepten, tal como son. No tienen que cambiar, porque no pueden cambiar. Pueden mejorar, todos podemos mejorar, todos podemos crecer, pero tenemos que aceptarnos como somos. Si naciste rubio, no vas a ser morocho, naciste rubio. Y si no les gustan los rubios donde vos vas o no les gustan los morochos, lo que sea, es decir, hay que valorarse y esto lo hace papá y mamá y la familia. Esto no se aprende en la escuela. Y cuidarnos, querernos mucho. Entonces, yo quería ver esto con ustedes, qué fortalece y qué daña la autoestima de los niños y de los grandes también, ¿eh? Nosotros todos estamos expuestos a lo mismo. Y lo que daña es la crítica. No se puede estar siempre con la crítica. Hay que ver la parte positiva de la película. Siempre hay algo bueno. Tratar a los niños, a las cosas con desprecio, decir lo tuyo no es importante, lo que estás diciendo no es el momento. Agredir. La ironía es la forma más agresiva de ser violento.
Y vieron que dije agresivo o violento, ¿no? Porque agresión que está arriba, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre la agresión y la violencia? No tienen por qué saberlo, pero si alguno lo sabe, La agresión se refiere a lo físico quizá y la violencia puede no ser física. sí, puede ser también la violencia física y no física. Dijimos que la ironía es una forma muy grave de violencia. No, nosotros los seres humanos, todos, absolutamente todos, nacemos con agresión, somos agresivos por naturaleza, todos los mamíferos. Si tú a una perra que tienes un perrito, por más que seas el dueño y te adore, en el momento que nace se lo vas a tocar, es muy factible que te gruña y hasta que te muerda. ¿Por qué? Porque somos agresivos para mantener nuestras crías, nuestra casa y a nosotros mismos. Esa agresión de que si me pegás yo me voy a defender de alguna manera es innata y viene en el cerebro reptiliano, viene de la época de los reptiles, que ya lo tenemos, estamos condicionados. Mientras que la violencia se da solo en los seres humanos, porque uno es violento cuando yo agredo, lastimo a alguien o le hago algo para que pase mal con premeditación y alevosía. Ningún animal se sienta a pensar cómo te va a joder. Los seres humanos sí. Entonces, la violencia, por eso yo le decía, se transforma en un modo de adicción, de drogadicción, porque la violencia genera adrenalina, lo que hablábamos hoy, en formas, en toneladas, y esa adrenalina te hace adicto y después necesitas ser violento con la sociedad o con los demás para sentirte bien. Entonces, esa es la gran diferencia. Agresivos somos todos, violentos no. La violencia se aprende, no la enseña. Entonces, la ironía, burlarse, no aceptar las cosas que te dicen. Lo más grave que yo veo acá es la comparación. No puede haber cosa peor que le hagamos a un niño o a un adolescente, y vuelvo a decir a un adulto, que es compararlo. Es decir, fíjate, te sacaste 9, Menganito estudió la mitad y se sacó 10. Es más o menos como pegarle una piña, ¿no? Es decir, es ponerle un bloque arriba. No se puede comparar porque ninguno de nosotros es igual a otro, no somos comparables. ¿Con quién hay que compararse? Con uno mismo, Con uno mismo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer comparándome conmigo mismo? Tratar de mañana ser un poquito mejor que ayer. mejor que hoy. Exacto, o que hoy. Muy bien. Sí, La indiferencia, cuando te dicen algo y te mostrás indiferente, duele. duele en el alma, la incomprensión, la rigidez para no tener cintura. Esto es así y no puede ser de otra manera. Siempre puede ser de otra manera. El amor condicionado, yo te voy a querer si haces los deberes. Si no haces los deberes, no te quiero. Si te sacás buenas notas, yo te voy a querer. Entonces, eso daña y daña mucho. Y daña mucho lo último también, ¿no? La sobreprotección, porque no lo dejas crecer. Todo tiene que pasar por papá y mamá y no lo dejamos crecer. Entonces, para fortalecer ese diálogo que existe, precisamos respeto, reconocimiento, apoyo, confianza, motivación, aceptación, compañía, caricias. Me quiero detener con las caricias, porque por la hora no vamos a llegar mucho para adelante. Las caricias generan apego y el apego genera oxitocina. Y la oxitocina es la hormona del amor, la hormona que genera placer. Y eso se genera cuando a los niños los abrazamos, los tocamos, los besamos, cuando lo hacemos con nuestra pareja. Y por eso la oxitocina se genera cuando la relación es buena. Ni siquiera tengo que estar con la persona. Con cerrar los ojos y pensar que son las 4 de la tarde y que dentro de un ratito va a llegar mi hijo o mi hija y lo voy a abrazar y voy a conversar y lo voy a tener en mis brazos, con pensar que voy a salir con mi pareja, que la estoy esperando o que voy a salir, voy a bailar y después voy a tener sexo,
Eso ya genera la oxitocina. Ni siquiera precisamos hacerlo en vivo, ni que hablar si lo hacemos de verdad. Entonces, lo que se ha perdido en la familia es el abrazo, el tocarse, el decir te amo, el decir te quiero de verdad. El amor ese incondicional, el que el otro siente que es real. A mí me gusta compararlo con lo que vemos todos los días en la televisión y en todas las películas que hacen en Inglaterra los ingleses o los que hablan inglés, que cuando se despiden te dicen, o te ven, te dicen, I love you too. Lo dicen en forma automática, pero resulta que llegan, ni se tocan, dicen, chau de lejos. El I love you de verdad, tenemos que decir te quiero, te amo y decirlo en serio. Eso puede ayudar a que una persona no se adicta, no sufra, no se angustie, no se frustre, sabiendo que tiene respaldo, confianza, que tiene quien lo apoye. El apoyo y la confianza es todo, y motivación, siempre darle para adelante. Hoy te salió mal, no importa, mañana te va a salir bien. Yo siempre digo que es como las notas. Tenés 10 notas bien y una mal, y nosotros miramos la única que está mal y decimos, ¿por qué te fue? ¿Qué pasa que en matemática tenés 3 pero en las otras 10 materias tiene 10? Pero miramos matemática. Tenemos que cambiar y decir, te felicito, tenés 9 materias bien y en matemática no te fue muy bien, decime qué puedo hacer para ayudarte. ¿Qué podemos hacer para que tratar de mejorarla? Decime así yo te ayudo y vemos de qué manera la subimos. Tenemos que aprender a dialogar, a cambiar. Y bueno, los dejo hablar a ustedes porque se nos va la hora. Y yo, en Nieves. referencia a lo que decía Jorge recién, pensaba en la importancia de cuando abordamos a alguien con algún problema de adicción, también abordarlo de manera sistémica, porque evidentemente es el chivo expiatorio o el elemento emergente de un sistema familiar que tal vez tuvo todas estas cosas, o padres que se automedican, cosas que, digo, alcohol en la casa y que no lo reconocen los padres, como que hay un abuso ahí también del alcohol. Entonces, poder revisar eso, también todo el sistema familiar, y para, bueno, para poder revisar esto, la red de contención, o buscar otra red de contención si con la familia también no se puede contar, porque también puede suceder que no podamos contar con la familia. Claro, es que para sacar a alguien de una adicción necesitamos realmente de la contención familiar y si no hay familiar tenemos que encontrarle alguna contención social porque una persona por sí sola no puede. Pero además hay que verlo como que tiene un problema, no que es un drogadicto y un adicto que viene a complicarme la vida. Es una persona que tiene un problema, Sí. que hay que ayudarlo y que viene a pedir ayuda. Porque está el problema de lo que yo decía, el que no viene a pedir ayuda y no quiere, es casi trabajar en la nada, para la nada. Pero sí aquel que pide ayuda, hay que darle la ayuda y tratarlo realmente con todas estas cosas, con respeto, con reconocimiento, con confianza, con motivación, con todo lo que le hace bien, porque su autoestima no existe. Mm. Jorge, justamente, perdón, Sí, dale, dale. no, justamente tocas el punto que, bueno, bien sabés con el tema de la dislexia, ¿no? En el entorno familiar, cómo también acompaña todo esto en relación a esto que mencionas en este slide, ¿no? O sea, el fortalecimiento, la escucha activa, la consideración, la aceptación, todo esto en torno a estas condiciones como el caso de la dislexia y que en su abordaje es bastante similar a alguien con adicción, ¿no? Donde el entorno es fundamental y el acompañamiento y la escucha también, ¿no? Claro, y es que en definitiva estás hablando de alguien que tiene un problema de conexiones que tiene una falta de dopamina, de noradrenalina, no en el mismo lugar del centro del placer, pero sí acá adelante, por otros problemas, a veces que ya nacen con eso, pero que necesitan de todas estas contenciones y armar esas nuevas conexiones, que hay que hacérselas para que las armen, precisamos darle todo esto, ¿no? Sin ninguna duda. Bueno, no quisiera ser torpe, pero llegamos a la hora, y hay dos posibilidades, Jorge. O te rendís
o te hacemos rendir. Así que, Bueno, así entonces que es fácil, eso para no es violencia. terminar, para, para terminarlo amistosamente, dejémoslo aquí entonces. Y la seguimos en otro momento. Claro, Gracias, gracias. yo Muchas estoy de gracias a acuerdo vos. en que es imposible agarrar todos estos temas, pero está Claro, bueno que hayan participado, que ustedes se lo tomen tan en serio como se lo toman. Realmente es un placer para mí. Yo me siento muy a gusto porque, no para que me escuchen a mí me parece que el ida y vuelta, porque yo aprendo de las cosas que ustedes dicen y es la mejor manera que tenemos es compartirlo, ¿no? sí, sí, gracias, Jorge. Mil gracias. Muchas gracias a Colegia y al doctor y nos vemos en el curso. Bueno, yo los invito a todos los que puedan, los que no estén anotados, si se quieren anotar, porque ahí vamos a tener el tiempo para meternos en cada una de estas cosas un poquito más a fondo y explicar por qué pasan, porque no es casualidad. La mayoría de las cosas no es casualidad, todas tienen un porqué. Y en algunas vamos a poder ahondar y explicar el porqué. Y en otras nos van a quedar en el tintero porque yo les paso el dato de que yo no sé todo, ¿no? Y le voy a transmitir lo que yo sepa y hasta donde pueda. Pero sí, Claro. los invito con mucho gusto. Gracias, Jorge, Buenísimo. un placer. Muchas gracias, muy bueno. Nos, Muchas nos gracias, estamos viendo. muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, muchas gracias. Gracias a Noches para ustedes y nos vemos. Gracias. Buenas noches. Chao. Muy bueno, Que pasen gracias. bien. Gracias. Igualmente. Saquemos la pantalla si podés, así nos vemos cuando Yo te nos iba a decir despedimos. sí Ahí que está. no los puedo ver Buenísimo, yo, pero soy yo gracias. el que lo estoy tapando. No, ahí estamos, ahora sí. Nos vimos al comienzo y nos vemos al final. Gracias por estar. Gracias, Gracias a Sergio. todos. Gracias a Tenemos que ustedes. acostumbrarnos Gracias, Gracias, doctor. a Jorge. cuando está la Gracias, pantalla y muchas están todos a sacar gracias. una foto. Eso. Ahí está. Todavía estoy a tiempo. Ahí va. Pero ¿por qué no se ve toda la pantalla? Ay. Porque sí se ve la pantalla, ¿no? No, yo no algunas lo puedo ver a personas todos. se- Cada Sí, uno, porque cada uno ve lo que tiene. Claro. ¿Cómo lo que quiere? Claro, sí. porque tenés que poner galería para poder verlos a todos. ¿Qué tengo que poner? En un costadito donde dice vista tenés que poner galería. No la sabía. Y Perdón. nos vemos Yo todos. me quedé con algo que dijiste, que es eso de que cómo prepararse, ¿no? Cómo uno empieza a disfrutar desde antes el hecho de que va a ver al hijo, lo va a abrazar, ya como la cabeza va generando todo ese clima, y con esto del principito, que si vienes a las 4 comenzaré a ser feliz desde las 3. Es Como una que, cosa que pasa, me es encanta. que eso es parte de cómo uno sale de las drogas. Salís de las drogas cuando vos empezás a generar poquita dopamina con cosas sencillas, y eso es lo que te da la posibilidad de estar feliz. Y me No gustó precisamos. mucho, Jorge, me gustó mucho el tema de la autoestima que remarcaste y que no todo el mundo le da importancia, ¿no? Es que me pareció realmente muy valioso. Sí, no le damos importancia porque no nos damos cuenta, pero es el problema de todos. Lo tenemos Sí. todos, además. Porque mucha autoestima es patología, ¿no? Ese es el trastorno narcisista. Entonces hay que tener la justita, ¿no? Claro. Hola. Bueno, gracias. Buen fin Lo de dejo semana. porque Gracias. Sergio Buen me fin de semana. retó. Muchas Buen fin de semana. Chao, Que chao. pasen bien. Chao, hasta gracias. luego. Chao, chao. Gracias. Dios.